a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más, y ahora que es el arranque de una semana laboral más. No tendremos apertura de la fase 2, pero tenemos vida y la vamos a conservar siempre manteniéndonos en casita, siempre manteniéndonos ahí, disfrutando de ese calor hogareño, ¿verdad? Y los salvadoreños no nos quedamos atrás por nada. Con COVID-19, sin COVID-19, nosotros vamos a seguir adelante porque esa es la idiosincrasia de todos los salvadoreños. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros. Esta noche garantizada una buena conversación. Tenemos ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, al rector de la Universidad José Simeón Cañas UCA, padre Andrew Oliva, a quien saludo con mucha deferencia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo ha estado? Qué gusto me da saludarle. Muchas gracias, igualmente, don Alfredo. Es un gusto saludarle y poder pues tener un rato para conversar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le parece ahora el distanciamiento que estamos ocupando en el canal ahora para hacer esta clase de entrevistas? Pues yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto para poder pues cuidarnos mutuamente y tratar de evitar que nos contagiemos con este virus. Y así no paramos carreta con el programa, porque todavía no tenemos, nos hagamos de cambiar y ya vamos a tener lo que usted nos solicitaba, un Skype, un Zoom. Pero fíjense que la señal a veces no se siente muy bien, padre. Sí, la tecnología tiene esta dificultad, ¿verdad? A veces las señales no son del todo adecuadas. Pero bueno, yo creo que en ciertas ocasiones recurso, ¿no? Es un buen recurso, ¿verdad? Tanto para protegerse ustedes como para proteger a los que vengan a participar de su programa. Claro, no podía dejar de preguntarle cómo están en la compañía de Jesús, que en cuanto a contagios, ¿estamos a cero o cómo están haciendo ustedes en su congregación? Bueno, pues en El Salvador, gracias a Dios, no ha habido ningún contagio, no se ha enfermado nadie. En otros países sí, ¿verdad? Oh. Y a nivel de la compañía de Jesús, a nivel mundial, pues ya tenemos contabilizados alrededor de 40 jesuitas que han fallecido de COVID. ¿En qué partes del mundo? Pues en Estados Unidos, en Canadá, 40, en España, ¿está diciendo usted? En Italia, sí, en total, a raíz de esta epidemia en el mundo entero. Qué tremendo. Periodistas van muriendo, cerca de 7, 8 aquí en el país, pero no me imaginaba que una cifra tan grande de
padres fallecidos de la Compañía de Jesús, gente de mucha edad o medio. Hay de todo, la Hay de mayoría todo. son gente de más edad, pero también hay algunos más jóvenes de 50, 60 años. Pues bien, están siempre, ¿verdad? Los padres siempre dando su aporte para la humanidad. Pues bien, amigos televidentes, ¿qué tal si entramos ya en materia conociendo esta cifra no tan halagüeña? Imagínense usted, 50, 40 sacerdotes de la Compañía de Jesús fallecidos por este COVID a nivel mundial. Vamos a conversar con el Padre porque tenemos mucho, ¿verdad? Nuestro país, a pesar de esos 20 kilómetros cuadrados, genera mucha información, genera debates, genera reacciones y lo que más importante es saber conducirnos políticamente, que eso de alguna u otra manera pues nos está faltando. Ahí tenemos el reflejo de lo que es esta confrontación, una novela novelesco, una intriga novelesca, lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, y también pasándose a llevándose al Judicial. Pues bien, para comenzar, Padre, queríamos consultarle a usted, mire, esto está bien sencillo. Bueno, en cuanto a la pregunta, no sé la respuesta, porque ustedes tienen muchas facetas de estudio aquí en la universidad. Para el día de mañana estaba prevista la segunda fase, aquí vamos a entrar ya en una segunda fase, que eso implicaría mayor libertades, pero el Ejecutivo ha sacado un nuevo decreto del Ministerio de Salud en la cual dice que se suspende y hace una serie de considerandos. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿El país está en esa condición como para decir, ¿puedo parar? Bueno, yo creo que no se puede parar en cuanto a retroceder, ¿verdad? Sí se puede parar en decir, bueno, las cosas no están bien, no podemos seguir avanzando en las fases de la apertura de la economía. Esto es algo que se ha previsto desde el primer momento aquí y en los distintos países, ¿verdad? Se quiere dar una apertura económica porque es necesaria, pero a la vez hay que ir monitoreando cómo se está resolviendo y avanzando o retrocediendo el tema de la epidemia y en base a ello tomar siempre las mejores decisiones. Yo creo que el país está en una situación crítica y eso no debemos de obviarlo, ¿verdad? El país está en una situación difícil, el número de casos de COVID ha venido aumentando en las 2 últimas semanas, ha venido aumentando constantemente, hace 3 días que se ha estabilizado un poco y por tanto eso ha llevado también pues a una mayor demanda de los servicios hospitalarios porque ha aumentado el número de personas en estado grave y en estado crítico que llegan buscando la atención hospitalaria y pues se habla de que estamos a un nivel de saturación o incluso de colapso de los servicios sanitarios. ¿A qué se debe ese colapso? Bueno, yo creo que el colapso y también la elevación del número de casos de COVID se debe a la mala manera en cómo se ha gestionado toda esta epidemia. Se comenzó gestionando muy bien, se comenzó tomando las medidas adecuadas y eso se ha reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. El cierre de los aeropuertos, la prevención de las personas que venían de afuera y que podían traer la enfermedad con el COVID-19, pero ya inmediatamente se comenzó a gestionar mal los centros de contención, donde se orientaba a las personas o obligaba a las personas a hacer las cuarentenas. Esos centros de contención o de cuarentena fueron centros de contagio. Hubo centros inadecuados totalmente porque no había la posibilidad de aislamiento, las personas estaban incluso en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? En un gimnasio muy cerca de aquí estaban las personas hacinadas y sin condiciones para poder hacer una cuarentena y evitar el contagio, y así ha ido sucediendo también en el manejo de los hospitales y en cómo se orientaban las personas que debían ir a un hospital o otro, y por eso tenemos altos niveles de contagio también en personal de salud que no tuvo desde el primer momento
los equipos de protección necesarios y que se contagiaron, ¿no? Posteriormente se nos dijo que se iban a entrar a una etapa de buscar los nexos epidemiológicos. Cuando comenzó el contagio comunitario, se iban a buscar los nexos epidemiológicos, y esos nexos epidemiológicos, es decir, personas que habían tenido contacto con las personas contagiadas, iban a ser aislados, iban a ser también debidamente atendidos y protegidos. ¿Qué pasó? No se hizo No se hizo adecuadamente, ¿verdad? No se hizo adecuadamente, y pues todo ello ha ido generando que el contagio se haya ido difundiendo. Pero tampoco podemos decir que el contagio está en todo el territorio nacional. Hay todavía municipios en los que no han encontrado Estanzuela y algunos de Chalatenango con contagios, y también en Morazán, sí. yo, ¿verdad? Y entonces hay una mayor concentración de casos en el departamento de San Salvador, menos en San Miguel y en Santana, y en La Libertad, ¿verdad? Son como los 3 departamentos donde hay más casos de contagio, eso siguiendo la información que nos está dando el mismo gobierno de la República, que es la información oficial, que es la información que tenemos, ¿verdad? Que también, pues, es una información que no corresponde con la realidad, porque oímos de muchos más casos, ¿verdad? Tanto de personas fallecidas, sospechosas de haber fallecido de COVID, como de personas que han adquirido la enfermedad. Entonces, podemos decir que ha habido de parte del gobierno, del Ministerio de Salud, una manera no adecuada de controlar esa epidemia que nos ha llevado a esta situación. Se da la culpa a que ha sido debido a la apertura de la economía y el fin de la cuarentena obligatoria a partir del 16 de junio, pero el ascenso de casos se dio muy pronto, digamos, y eran casos que se habían dado los contagios previamente al 16 de junio. Perfecto. Amigos televidentes, estamos conversando con el rector de la Universidad José Simeón Cañas UCA, padre Andrew Oliva. Ya estamos con usted. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y a esta hora de la noche, conversando con el padre Andrew Oliva, rector de la Universidad José Simeón Cañas UCA. Padre, usted dice la reapertura, de alguna manera, que ya nos quitaron la cuarentena obligatoria el 16 de junio. Ahora estamos en el 6 de julio. Han pasado 20 días. ¿verdad? 20 días. Y el 20 gobierno en estos 20 días asegura que los casos han aumentado. Los casos vienen aumentando. Venga. Los casos vienen aumentando incluso durante la cuarentena, ¿verdad? O sea, si ustedes ven la gráfica de los nuevos casos diarios, verán que hay un aumento, ¿verdad? De esos casos que es constante, ¿verdad? Hubo un momento en el mes de mayo que estuvimos en una cierta meseta, pero después volvió a aumentar. El gobierno nos decía que se requerían 14 días para desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Recuerden que por eso dijeron que las cuarentenas tenían que ser de 30 días, ¿verdad? Entonces, si en 14 días se desarrolla la enfermedad, tal como decían en el gobierno, pues después del 16, ¿verdad?, hasta el 30 de junio no deberían haber habido aumento de casos, si esos aumentos de casos se debieran a la apertura económica, ¿verdad? El aumento de casos ha venido constante, como No digo, por la apertura. no solo por la apertura. Probablemente la apertura, ¿verdad?, sí ha generado un mayor número de casos, porque la apertura no ha sido ordenada. Eso es evidente, aunque el decreto
pues de la apertura establecía unas distintas fases y quién podía abrir y quién no podía abrir en cada una de las fases y los protocolos que se deberían haber tenido, pues no todo el mundo ha cumplido con esos protocolos y vemos algunos comercios que han abierto y que no están contemplados en la primera fase, en cambio están abiertos y no son nada necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me han dicho que hasta armerías han abierto en esta primera fase cuando no deberían haber armerías. Que no ha habido control. Porque no ha habido control. ¿Y este control quién lo tiene que ejercer? ¿El Ejecutivo? Este control lo tiene que hacer el Ejecutivo, por supuesto. Él es el que ha regulado Ahora esa ley. bien, el Ejecutivo está alegando de que porque no se le dan los instrumentos legales adecuados, esto va en aumento, porque no hay una ley, y aseguran que una cuarentena obligatoria de 15 días tenemos que hacerla y por eso está pujando el gobierno. Bueno, el gobierno alega esto desde hace rato, ¿verdad? El gobierno ha tenido esta queja desde el primer momento, cuando no ha sido así, ¿verdad? Se le dio una ley de excepción, ¿verdad? Que la aprobó la Asamblea Legislativa. Se le dio también una ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero el gobierno ha vetado esas leyes de emergencia. Ha vetado esas leyes de emergencia y entonces ha sido el mismo gobierno, al no aceptar la ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, lo que ha dejado al gobierno sin instrumentos y sin herramientas para poder ejercer estos controles que el gobierno quisiera poder hacer. Por eso yo creo que sí que es muy importante, ¿verdad?, que se apruebe una ley de emergencia, que se decrete la emergencia en nuestro país y se sigan los procesos establecidos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. La ley de emergencia ha estado, pero no se han desarrollado esos procesos que se establecen en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Debería haber funcionando una comisión nacional de protección civil y prevención y mitigación de desastres. Deberían haber comisiones departamentales funcionando. Deberían haber comisiones municipales también e incluso a nivel comunal para que pudiera de una manera ordenada enfrentarse esta emergencia. Y se deberían haber activado todos esos procesos para que hubiera pues unos planes de trabajo tanto a nivel nacional como a nivel departamental, como a nivel municipal y comunal para enfrentar esta epidemia en nuestro país. Todo esto se ha obviado. La misma ley plantea que debe trabajarse de manera descentralizada y todo ha sido un trabajo centralizado desde el gobierno sin contar con los municipios que realmente y las asociaciones municipales, departamentales que pueden haber colaborado muchísimo a la lucha contra esta pandemia, ¿verdad? Entonces, si el gobierno dice que no tiene una ley de emergencia, es porque él la ha vetado, ¿verdad? Porque él la ha vetado. No le daba todo lo que el gobierno quería, ¿verdad? De acuerdo, no le daba todo lo que el gobierno quería y quizás hubiera sido bueno que se le hubiera dado al gobierno todo lo que él pedía, pero sí se le dio una ley de emergencia, pero el gobierno dijo o todo o nada. Entonces esta ley de emergencia no me parece la veto y ha preferido trabajar con decretos ejecutivos, ¿verdad? Como el actual que tenemos. Como el actual que tenemos y el que teníamos pues hace también hasta antes que saliera el último decreto, ¿verdad? Llama la atención que el presidente de la República le llama a los magistrados y a los diputados asesinos porque no hay una ley, que están matando al pueblo. Bueno, realmente es triste que un presidente de la República se refiera a otros órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa, como la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas, con estos adjetivos, ¿verdad? Yo creo que el presidente tiene también mucha responsabilidad y al querer todo o nada, ha dejado a la población salvadoreña más desprotegida.
y el gobierno no ha hecho todo lo que debe hacer para combatir esta pandemia. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque hemos visto un ejecutivo, ¿verdad?, que no dice la verdad, que trabaja con mentiras, que echa las culpas a los demás órganos y exonera de culpas a su propio trabajo como ejecutivo, ¿verdad? Siempre la responsabilidad de los demás, y el ejecutivo ha hecho todo lo que podía y todo lo que estaba a su alcance, lo que no es verdad. Hemos tenido un confinamiento, Alfredo, que ha durado casi 90 días. Un confinamiento que la población respetó, ¿verdad? Y la población sigue respetando la cuarentena. Hay mucha gente, ¿verdad?, que no se ha movido de su casa. Hay mucha gente que está trabajando desde casa o simplemente se están quedando en casa porque tienen temor a contagiarse, porque no quieren contribuir a difundir el virus, ¿verdad? Y en cambio, pues esa cuarentena de casi 90 días no logró contener los contagios. ¿Por qué no logró contener los contagios? Porque el gobierno no trabajó de manera planificada y organizada en el seguimiento de los contagios, en la atención a las personas sospechosas. ¿En qué recae que no pudo trabajar el gobierno? Es decir, vemos un hospital Cifco, se anunció que tiene una alta tecnología y todo esto. Bueno, el gobierno hizo ese hospital, pero ¿está funcionando a su plena capacidad este hospital? ¿Tiene el personal que necesita este hospital para atender las 400 camas que el presidente nos ha dicho que hay disponibles en el hospital? Hemos sabido que ha buscado, ya una vez inaugurado el hospital, médicos y enfermeras y personal de salud en Guatemala, en lugar de buscarlo en El Salvador. ¿Por qué a la vez que se inició la construcción del hospital no se inició la búsqueda del personal médico para atender ese hospital? Ese hospital tiene un equipamiento muy moderno, tiene un equipamiento muy sofisticado. No es cualquiera persona la que puede utilizar este equipamiento de manera debida. Debería haberse contratado al personal a la misma vez que se inició el hospital y prepararlo para utilizar el equipamiento, para organizar el hospital debidamente y poder estar hoy atendiendo esas 400 camas que deberían estar disponibles para la salud del pueblo salvadoreño. Si esas 400 camas estuvieran disponibles, los otros hospitales no estarían colapsados. En estos momentos hay alrededor de 700 personas en estado grave y crítico. 400 podían ir allí, las 300 demás se podrían repartir entre el resto de hospitales del país. Pero ¿qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué es lo que perciben ustedes al ver y señalar que el gobierno no está administrando bien esta epidemia? Tiene que tener síntomas. Pues lo vemos, porque lo vemos en los números. Ha habido un confinamiento como en ningún otro país, ¿verdad? De los más largos en los distintos países de la comunidad internacional, ¿verdad? Y ese confinamiento no ha servido para detener el incremento constante de casos, ¿verdad? Ahí es una primera prueba. Se hace un hospital y no hay personal para atender al hospital y el hospital no se puede utilizar. Otra prueba, ¿verdad? Sabemos, como he dicho, que en los centros de contención se dieron contagios por la mala administración de los mismos. Otra prueba, ¿verdad? El que el mismo presidente prefiera todo o nada es otra prueba de que él no está tan preocupado como dice por la salud de los salvadoreños. Porque si a mí me dan el 80% de lo que pido, ¿verdad? Yo voy a ver con este 80% cómo resuelvo los problemas. ¿Qué es lo más que puedo hacer con el 80%? Pero si digo, yo no quiero este 80%, estoy diciendo, no me interesa la salud de los salvadoreños. Porque con el 80% yo podría hacer mucho más que con nada, ¿verdad? Entonces,
Este es el gran problema, ¿verdad? Un gobierno que además no tiene al frente del Ministerio de Salud, ¿verdad?, ni en la ministra anterior ni en la ministra actual, la persona que tenga las capacidades y los conocimientos adecuados para poder enfrentar una epidemia. Porque se ha despreciado el conocimiento científico y el conocimiento médico, no se le ha querido escuchar, ¿verdad? No se han seguido con los modos que ya están establecidos para combatir una epidemia, ¿verdad? No se ha seguido lo que la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres establece. ¿Dónde está el plan de trabajo a nivel nacional para combatir la epidemia? Es desconocido. ¿Dónde están los planes departamentales? Son desconocidos. ¿Dónde están los planes municipales? Eso debería haber puesto el ministro de Gobernación, ¿verdad?, a trabajar junto con el director nacional de Protección Civil, a trabajar en todos estos planes. ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se dan a conocer? Porque no existe. Se ha querido trabajar y salir adelante y superar esa epidemia solamente con intuiciones, ¿verdad?, pero no poniendo en práctica todos los conocimientos que existen. Esto no es más de personalidad y de querer tomar el protagonismo, de querer hacer mi capricho. Bueno, si esto es así, realmente a mí me llena de tristeza, porque no puede ser que por el capricho de una persona, por muy presidente de la República que sea, por mucho apoyo popular que tenga, ponga en riesgo la vida de todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas. Volvemos, amigos televidentes. A esta hora de la noche tenemos una interesante conversación con el rector de la UCA, José Simeón Cañas, el padre Andrew Oliva. Después de estos mensajes, ya estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, a esta hora de la noche con el padre Andrew Oliva. Padre, queríamos también ver la otra parte de esto que tiene muchas partes, es decir, el gasto público en la coyuntura de la pandemia. ¿Ha sido transparente o no para ustedes? Bueno, yo creo que no ha sido transparente, y no solo para nosotros, sino no ha sido transparente para nadie. No ha sido transparente porque el gobierno en primer lugar, no ha mantenido las oficinas de transparencia o de acceso a la información que deben mantenerse, ¿verdad?, según la ley de acceso a la información pública que rige en el país. Pero también la Asamblea Legislativa ha pedido las cuentas al gobierno, ¿verdad? Y el gobierno ha sido muy opaco y le ha costado mucho entregar cuentas, y va entregando algunas cuentas, ¿verdad? Y también porque nos damos cuenta por los mismos medios de comunicación o a través de las redes sociales que se han dado algún tipo de contrataciones que parecen irregulares. Parecen irregulares por las empresas a las que se han contratado por determinados servicios. Y también parecen irregulares por el alto costo de esos servicios. Están sobrevalorando los rubros. Se está sobrevalorando aspectos. Por ejemplo, mire, se hizo una contratación cuando se cerró el transporte público para llevar a los pacientes de enfermedades crónicas a poder hacer su diálisis, su tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, a los distintos hospitales. Se hizo una contratación que contrataba cada viaje de cada paciente que se llevaba de su casa al hospital, recibía el tratamiento y se lo regresaba a su casa, de $72 cada viaje, ¿verdad? Sí, y esto en el área metropolitana, no fuera del área metropolitana. No es un costo elevadísimo, ¿verdad?
Cuando un taxi... Sí, porque si yo pido Uber, lo más que me va a cobrar a mí unos $18. O un taxi le cobrará 12 o 15 dólares, ¿verdad? Y además, ida y vuelta. En 15 días era una cantidad importante. Conocemos también el tema, pues, de esos protectores, ¿verdad?, de PVC, que también, pues, han habido funcionarios del gobierno que han entregado, pues, esos productos al gobierno, también a un costo elevado. Se está contratando a España a una empresa de repuestos, ¿verdad?, gabachas, que aquí costarían menos dinero. $3.50 la están vendiendo en $8. Por ejemplo, ¿ves? Según Entonces, lo que dijo Jaime Ramírez Ortega. Entonces, hay una serie de situaciones que se han ido conociendo, o el call center para dar información sobre los $300 No, eso no existe. a los senados, ¿verdad? Que son casi, pues, si no recuerdo mal, $2 millones, ¿verdad? Entonces, una cantidad de contrataciones que se van conociendo, pues, que parecen irregulares, que parecen precios muy elevados. No se conoce a quién se contrató y cómo se hizo para alimentar a las casi 15,000 personas que estuvieron en los centros de contención, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valía el plato de comida de cada gente? Pues yo no tengo el dato, he oído rumores que hablan de como de $8, ¿verdad? Pero mire, padre André Oliva, usted tuvo la oportunidad de contralorear esta situación, pero se retiraron. No tuvimos la ¿Por qué se oportunidad. retiraron? Estuvimos en un comité que debía decidir en qué se iban a invertir los $2,000 millones que había aprobado la Asamblea, ¿verdad? En un comité que debía definir estos planes que nunca han existido, ¿verdad? Pero en ese comité no se llevó nunca, ¿verdad? Nunca se llevó una propuesta en qué invertir esos dineros ni de esos planes. Entonces, precisamente nos retiramos porque vimos que no había ninguna voluntad de parte del gobierno de que el comité cumpliera con la misión que le daba el mismo decreto 508. ¿Qué? ¿No le daba la información o qué? No se daba la información. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Y se tomaban las decisiones, se iba tomando la decisión de hacer el hospital en Citgo sin que el comité lo aprobara ni pasara por la decisión del ¿Tuvieron comité. temor ustedes de que se iban a ver involucrados? Se aprobaron $300 millones de $300 para 1,5 millones de personas sin que pasara por el comité, ¿verdad? Entonces había una cantidad de decisiones que se estaban tomando y respetando lo que decía el decreto 508, ¿verdad? Entonces, por eso nos retiramos, porque no queríamos ser cómplices ni responsables de algo en lo que no teníamos la posibilidad de decidir. Y ahora, ¿cómo ve usted que el gobierno de la República está tomando dinero de las diferentes carteras de Estado para tapar el hoyo? Lo último que sacaron para la reparación de escuelas. El gobierno debería haber hecho inmediatamente, al conocerse el problema de la pandemia y su impacto en El Salvador, una reforma del presupuesto. Una reforma del presupuesto para presentarlo a la Asamblea Legislativa y cambiar los rubros del presupuesto, porque el presupuesto que se aprobó en diciembre ya no es válido en esta situación, ¿verdad? Había que, y así se ha hecho, dejar de hacer inversiones, incluso en obras públicas, para dedicar esos recursos a la atención, prevención de la pandemia y también a la recuperación de la economía. Además, se le añadió $2,000 millones de dólares más a lo que ya se tenía presupuestado para poder atender a la epidemia COVID-19 y después $1,000 millones para la rehabilitación económica del país, ¿no? Entonces, con esto el gobierno debería haber hecho un presupuesto y así se decía en el decreto 508 que debía hacerse un presupuesto y presentarlo a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esto no se ha hecho, no se ha querido hacer. Es los aspectos en los que el gobierno tiene responsabilidad. Es muy fácil al gobierno decir, no, es que la Asamblea
no nos da lo que queremos, es que no tenemos las herramientas, pero no hace lo que corresponde al gobierno, aquello que sí debe de hacer un nuevo presupuesto para ser aprobado. Entonces, como que no han hecho ese nuevo presupuesto, entonces están utilizando los recursos que tiene el presupuesto de las distintas unidades para atender esta pandemia, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto, eso no es lo adecuado. Bueno, ¿y quién le va a pedir cuenta? Bueno, contéstemelo cuando volvamos, ya nos están haciendo la señal porque queremos averiguar si el gobierno no está trabajando con transparencia, Padre Andreu, ¿quién lo está controlando? La Corte de Cuentas en este país como que, ¿verdad? Pero volvemos con el Padre Andreu para ver qué es lo que nos dice referente a esta conversación. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En la consulta, ¿quién va a estar controlando estos gastos? ¿Quién está pidiendo cuentas? ¿Quién está...? Porque es muy saludable que me pidan cuentas, pues, para que yo pueda deslingarme tanto comentario que se habla. Es algo que es totalmente necesario. O sea, yo creo que ningún gobierno debe tener un cheque en blanco para el uso de los fondos y por eso el presupuesto nacional es una ley de la República, ¿verdad? Y por eso siempre tiene que ir a la Asamblea a aprobar el presupuesto porque debe haber pues un control de esos recursos que se hace primero a través del presupuesto y después a través de la gestión o de la información de cuentas. ¿No lo tenemos? Bueno, tenemos una figura muy importante que es la Corte de Cuentas de la República. Y la otra figura importante es el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Entonces, lo que es muy importante es que la Corte de Cuentas de la República, pues, como tiene que hacer, porque su función tiene que auditar todos aquellos fondos públicos, sea para lo que sea, ¿verdad? Y es importante que lo haga, ¿verdad? Y debe hacerlo, es su función, es su misión. Ciertamente, por eso la Corte de Cuentas tiene sus limitaciones. Tiene limitaciones presupuestarias, pero también tiene limitaciones porque la Corte de Cuentas normalmente hace una auditoría posterior al uso de los fondos, no durante el uso de los fondos. Por eso, ya desde hace años hay grupos en la sociedad y sectores que consideramos, entre ellos la Universidad Centroamericana, que debe reforzarse la Corte de Cuentas de la República. Debe haber una nueva ley que fortalezca esta figura y que le permita pues hacer auditorías en todo el proceso, desde el momento en que se adjudican determinados fondos, ¿verdad? E ir llevando un seguimiento del uso de los fondos y también que la Corte de Cuentas pues tenga más recursos para poder implementar sanciones inmediatamente, ¿verdad? Con procesos más Pero esto pasa por expeditos. sanear la Corte de Cuentas, porque tenemos una Corte de Cuentas que ya está finiquito a presidente que están en la cárcel. Yo creo que evidentemente hay algo muy importante y ahora la Asamblea tendrá que escoger nuevamente a los titulares de la Corte de Cuentas, ¿verdad? A los tres titulares de esa Corte de Cuentas, y es muy importante, y eso lo hemos dicho siempre, que las personas que estén al frente de la Corte de Cuentas sean personas, en primer lugar, profesionales de la auditoría, que conocen bien ese trabajo, pero personas que han mostrado también que son personas probas, ¿verdad? Personas que no tienen ningún tipo de interés político, que sean independientes y que realmente pues hayan probado a lo largo de su vida profesional su independencia y su capacidad para realizar una función como esta. Estamos en un momento importante porque ya la Asamblea ha recibido las postulaciones de las personas que quieren ser parte de esta importante institución del Estado, y esperemos que en medio de esta situación de pandemia pues no se distraiga la Asamblea y haga
una elección adecuada pensando en el bien del pueblo salvadoreño y buscando a las mejores personas para integrar la Corte de Cuentas. Hemos visto ya en otro aspecto también que no podemos dejarlo pasar de alto el ataque que está siendo objeto del cardenal Rosa Chávez, referente a la presunta participación que él tuvo con la ANEP y con los legisladores para llegar a un acuerdo, para esperar al gobierno y poder trabajar. ¿Cómo sienten ustedes esto? Ya teníamos días de que no atacaban a un miembro de la Iglesia Católica prominente. Ciertamente, ¿verdad? Y yo creo que es bastante lamentable que se ataque a una persona no solamente con la dignidad que tiene el cardenal Rosa Chávez, sino una persona que ha mostrado un servicio al pueblo salvadoreño por tantos años, ¿verdad? Buscando el bien del pueblo salvadoreño. Pero además, ¿por qué se le ataca a una persona incluso por haberse reunido con los opositores al gobierno o con un grupo como la ANEP al que el gobierno pues no reconoce o no coincide en sus planteamientos? Yo creo que sí es verdad, como ha repetido el presidente de la República, pero también lo han repetido algunos de sus funcionarios más cercanos, que estamos en un país libre, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a poder opinar, en primer lugar, y dar nuestras opiniones con toda libertad y sin que nos sancione nadie, ¿verdad? Porque es verdad, no nos van a llevar presos, pero si una alta autoridad dice, ¿verdad?, que estamos confabulando o que estamos apoyando a un determinado grupo o que estamos buscando negociar en contra del gobierno, creo yo que de esa manera ya se está limitando la libertad de expresión. A mí me parece que el cardenal tiene todo el derecho a poderse reunir con quien considere oportuno. Él tiene que escuchar a toda la sociedad, escuchar a todos los sectores para poderse hacer una mejor idea de la situación. Pero se le fueron encima. Para poder, sí, pero eso es lo ¿Usted vio las redes sociales? Es lo que digo, que no estamos en un país libre porque se están utilizando el poder desde el gobierno, desde las redes sociales, para destruir a una persona que piense distinto o que tenga pues una opinión sobre el quehacer del gobierno diferente al que el gobierno quiere proyectar. Estamos cayendo en otro campo. Ya estamos cayendo en un campo que es el campo de la limitación de los derechos humanos. Volvemos, amigos televidentes, para conclusiones y despedida con el rector de la UCA, padre Andrew Oliva. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora nos vamos a la parte política, padre. Ustedes llevan encuestas, ustedes llevan estudios, ustedes hacen la observación. Ahora bien, en Nuevas Ideas se está viendo el fenómeno de Nuevas Ideas que dicen que van a arrasar con la Asamblea Legislativa y con los consejos municipales, las municipalidades. Mi pregunta es, ¿por qué se cae siempre los partidos políticos en un ministro va a un cargo de elección popular? Esto no deja mal a los mismos miembros del mismo partido que tienen derecho a estar ahí, pero no van a gozar con la facilidad y sobre todo la influencia que va a tener este funcionario que se lanza como a un cargo de elección popular. Lo estamos viendo en Nuevas Ideas con algunos ministros que ya van de diputados y otros van de alcaldes. Bueno, yo creo que un partido nuevo, como es Nuevas Ideas, un partido que ha sido construido alrededor del actual presidente de la República, Nayib Bukele, no tiene muchas figuras reconocidas, ni tampoco tiene líderes a nivel territorial, ¿verdad?,
personas que sean reconocidas por su trabajo en los territorios al servicio de la población. Entonces, cuando un partido va surgiendo, necesita buscar figuras que la población las conozca, que tengan pues ya una cierta trayectoria, y por eso se cae en esta tentación, ¿verdad? En esta tentación de buscar a funcionarios que están ahí porque evidentemente son afines al presidente y son parte del partido de Nuevas Ideas, algunos de ellos, y entonces esos personajes pues ya han adquirido una popularidad entre la población, ya son conocidos y por tanto ahora los trasladan a estas opciones de poder ser alcaldes o de poder ser diputados, porque ya sí cuentan con un cierto capital político que es el que han acumulado desde sus puestos en el gobierno. Pero esa que no es una vieja tradición de los partidos. Es una vieja tradición de los partidos, pero todos porque actúan de esa manera. O sea, buscan personajes que ya sean conocidos por parte de la población, que no es que son personas que vienen de abajo de hacer un trabajo territorial, sino que se busca solamente a este personaje porque es conocido, porque tiene un nivel determinado de popularidad y entonces vamos a asegurar ganar este determinado puesto, ya sea en la alcaldía o en la asamblea legislativa. Es lo que se llaman partidos electoreros. No son partidos que se construyen para generar un pensamiento, para promover una determinada ideología, una forma de gobernar, de hacer las cosas, de servir a la comunidad. No, son partidos construidos como máquinas electorales para ganar puestos de poder, ya sea a nivel del gobierno local o a nivel del gobierno legislativo o del ejecutivo. ¿Y a ustedes en realidad les tiran los números que Nuevas Ideas va a arrasar, tanto en la legislación como en los consejos Pues municipales? no hemos hecho todavía ninguna encuesta de opinión electoral, ¿verdad? Pero si nos guiamos por lo que han dicho las otras encuestas, pues parece que tiene un apoyo popular importante. Pero no olvidemos que las elecciones van a ser en el mes de febrero del próximo año. Todavía nos quedan casi 8 meses hasta las próximas elecciones. Natural de Caste. 8 meses. Y en estos 8 meses, si las cosas siguen así de mal, si el gobierno sigue trabajando sin rumbo, sin planes definidos, si el gobierno no muestra mayor capacidad para gobernar, eso sin duda le va a afectar también en las elecciones. Eso es lo que se presagia, se puede ver en eso. ¿Será bueno tener estas elecciones que no sea inamovible? ¿Tenemos la pandemia? Yo creo que hay que hacer las elecciones. Hay que hacerlas. Las elecciones. ¿Con protocolo? Con protocolos, evidentemente, y hay que, pues, en el día de la votación y también tendrán que repensar los políticos cómo hacen sus campañas. No deben hacerse mítines políticos donde haya aglomeración de gente, ¿verdad? No debe servir las campañas políticas para propiciar el contacto. Deben ahí de ser muy creativos y buscar otros medios, y es importante también que los medios de comunicación den los espacios adecuados y de forma paritaria, equitativa, a todos los que van a participar en estas elecciones para que puedan hacer sus labores proselitistas, pero hay que cambiar la manera de hacer proselitismo político porque estamos en una pandemia. Pero es bueno que las elecciones se hagan en tiempo, en la forma adecuada y también con todas las garantías de que van a ser unas elecciones transparentes, justas, y que el resultado refleje lo que la población desea. Mire que entonces vamos a tener unas elecciones históricas nunca vistas por la coyuntura. Sí, van a ser diferentes, ¿verdad? Pero esperemos también pues que vayamos logrando superar el impacto de esta pandemia, tengamos menos contagios y podamos ir pues teniendo una vida más normalizada.
Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. Le agradecemos enormemente su participación periódica acá, dependiendo de las coyunturas. Muchas gracias, don Alfredo, y muchos éxitos siempre en su programa, y que este programa pues sirva para informar adecuadamente a la población. De seguro que sí. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro el día de mañana tendremos más. Por ahora, que tenga una agradable noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.